Así que nos vamos, chicos, a la página 7 del módulo de ciencias y encontramos que nuestro tema a realizar es el de la ecología. La ecología, les decía, es una rama de la biología que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio que los rodea. Lamentablemente, el ser humano, en el afán de crear más riqueza, lo que hace es dañar el medio que nos rodea. En la actualidad, si nosotros comparamos con 100 años atrás, la temperatura de la Tierra ha subido 2 grados, cuando eso ocurría en miles de años. Ahora, en solo 100 años ha subido 2 grados. Se prevé que para el 2030 o 2050, si no me equivoco, no recuerdo la fecha, la Tierra va a aumentar 1 grado más. Que aumente 1 grado más en su temperatura media significa que el calor va a ser tan intenso que van a morir algunas especies y se van a extinguir. Y no solo eso, ¿ustedes recuerdan los famosos incendios forestales? Enormes bosques enormes bosques, pues, ¿no? Se empiezan a consumir por acción del fuego debido a las altas temperaturas que se tienen en el lugar. Ocurre muchísimo en la Amazonía, en Europa, en América del Norte. Frecuentemente se escuchan los famosos incendios forestales. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar de ecología? En 1869, el zoólogo alemán Ernest Haeckel. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Okios significa casa y logos siempre hace estudio o tratado. La definición de la ciencia que estudia la interacción del ser vivo con el medio que le rodea, con su casa. Miren, pobre animalito, ¿no? Muriendo, pero estuviera en nuestro plato. Ya. Y justamente como ecología, como ecologistas, van a intentar preservar. ¿Recuerda que se había mencionado al principio? Intentan preservar la vida de estos seres vivos y no solo eso, sino también proponer alternativas de solución. En la actualidad, por ejemplo, si yo quiero poner una empresa, una industria, en cualquier lugar del Perú, la ley, el Estado me obliga a hacer un plan ecológico, un plan de contingencia. De tal manera que la contaminación que yo genere, porque toda industria siempre genera contaminación, sea lo mínimo posible y no haya un impacto ambiental. Todas las instituciones en la actualidad realizan ese tipo de estudio y solo cuando está probado y comprobado el Estado te autoriza el funcionamiento. Qué bueno que en la actualidad se lleve a cabo de esa forma, porque antes igual se contaminaba, ¿no? Sin embargo, eso no significa que se deje de contaminar, sí, se sigue contaminando. Un ejemplo vienen a ser los relaves mineros. ¿Han oído ustedes, por ejemplo, en Cerro de Pasco? En Cerro de Pasco, literalmente, ellos viven sobre el oro, sobre la plata, sobre el cobre. ¿Por qué? Porque si hacen hueco ahí en el terreno de su casa, van a encontrar minerales. Profe, qué bueno. No crean que es bueno. Ahora, porque para obtener esos minerales, tienen que descomponer, o sea, separarlos químicamente de los otros compuestos. Y cuando eso ocurre, genera una alta alcalinidad en el agua, o sea, en sus residuos líquidos son muy alcalinos o muy ácidos, dependiendo del metal. Y estos residuos que son líquidos, ¿a dónde van? Va al agua. Y en el agua hay todo un ecosistema propio que se ve afectada y muere la población de seres vivos que habitan en ese lugar. También no deben olvidar que las personas beben de ese agua, ¿verdad? Toman de ese agua. ¿Y qué ocurre? Enferman. Un problema muy grave, muy grave, que afecta a toda la región del Cerro de Pasco. Ellos tienen dinero, sí, tienen dinero, pero salud, no, muy afectados. En ecosistema, en ecología, perdón,
Vamos a hablar de población, de comunidad y de ecosistemas. ¿Qué es una población? A ver si alguien recuerda. A ver, ¿qué es población? ¿Nadie? Conjunto de individuos de la misma especie. ¿Ya? Población, conjunto de individuos de la misma especie. Comunidad, ¿qué es la comunidad? ¿O qué es una comunidad? De nuevo, Jesús, no te entendí muy bien. Conjunto de individuos de diferentes especies. Muy bien, señor. Conjunto de individuos de diferentes especies. ¿Y qué es ecosistema? ¿Qué es ecosistema? ¿Nada? Aquí está ecosistema, ve. Ecosistema viene a ser la relación que existe entre los seres vivos y los seres no vivos, que habitan en un ambiente, en un determinado lugar. ¿Ya? Eso no olvidar. Vamos a continuar rapidito porque es amplio el tema. Ya hemos mencionado nosotros qué es población, qué es comunidad. Miren, acá tenemos un dato. En Madre de Dios, en Tambopata, se encontraron 5.000 especies de insectos y de esos 5.000, 4.000 de ellas eran desconocidas. Miren, ¿ah? Gran variedad que tiene Tambopata, ¿no? Que es una reserva nacional. ¿Qué es el hábitat? El hábitat, como su mismo nombre lo dice, es el lugar en donde vive un ser vivo, ¿ya? El hábitat es el espacio geográfico donde un individuo o una población desarrolla todas sus actividades. Por ejemplo, el hábitat del cóndor es la sierra, del gallito de las rocas es la selva, etc. ¿Qué es el nicho ecológico? No confundir nicho con hábitat. Nicho ecológico viene a ser la función que cumple un individuo en un determinado lugar. Ese es el nicho ecológico. Dice, es el rol que desempeña una especie dentro de un ecosistema. Por ejemplo, las ardillas, su función es la de limpiar, ¿no? Limpiar la selva, ¿por qué? Porque se comen todos los frutos secos que se van cayendo. ¿Qué es biota? No confundir biota con bioma. Biota, conjunto de plantas y animales que viven en un territorio. Plantas y animales. Bioma, un conjunto de comunidades bióticas, que puede ser flora y fauna. En otras palabras, biota es en singular y bioma es en plural. Bioma es un conjunto de biotas. Tipos de bioma, la tundra, la sabana, el desierto, bosque, mares y océanos, estepa, taiga, selva. ¿Qué más tenemos? Manglares, etc. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es la materia orgánica que es generada por un ser vivo de acuerdo a sus actividades metabólicas vitales. Generalmente, nosotros podemos decir biomasa es la cantidad de oxígeno que consume un perro, por ejemplo, o la cantidad de dióxido de carbono que pueda consumir o producir una planta, etc. Eso es biomasa, ¿ya? La materia orgánica generada por seres vivos. Biosfera. Recuerden, la bio es vida, ¿no? La palabra biosfera de bio es vida, esfera, algo circular, algo redondo. Entonces, biosfera es esfera de vida y literalmente se refiere al planeta Tierra, ¿no? Porque toda la Tierra contiene seres vivos. Ojo, no es que la Tierra sea un ser vivo, no, sino que contiene a seres vivos. ¿Y qué contiene la biosfera? Tiene la atmósfera,
que es la parte más cercana en donde obtenemos oxígeno. La hidrosfera, que es donde está el agua, ¿no? Todo lo que son los mares, ríos, océanos. Y la litosfera, que es el suelo propiamente dicho, que es el conjunto de suelo, tierra y piedras. Entonces, la biosfera comprende todas las áreas, ¿ven? Tierra, agua y aire. ¿Qué significa ecosfera? Ecosfera es la suma total de todos los ecosistemas que hay, ¿dónde? En nuestro planeta. Entonces, es la biosfera y los factores físicos con los que reacciona. La ecosfera es el nivel más alto de organización. Vamos a ver ahora en qué consiste la diversidad. Yo creo que diversidad es fácil de entender, ¿no? Cuando nos dicen aquí en Tingo María hay una gran diversidad de insectos, ¿qué significa? Que hay muchas especies de insectos, ¿verdad? Por eso dice, diversidad es el término empleado para expresar el número de formas diferentes y la abundancia relativa de organismos en una comunidad. Ecotono. Aquí vamos a ver el ecotono. El ecotono, por ejemplo, es una zona en donde se van a mezclar dos tipos de seres, no de seres vivos, sino de especies que tienen hábitats diferentes, ¿ya? Es el punto de convergencia entre dos ecosistemas, por lo que le da una mayor diversidad. ¿Por qué Tingo María es la capital entomológica del mundo? Porque Tingo María es la puerta de entrada a la Amazonía peruana. Es decir, está entre el límite entre la sierra y la selva. Como se encuentra en el límite, genera mayor biodiversidad. Por ese detalle es que aquí, Ecotono en el Perú, ceja de selva, ¿no? Que corresponde a nosotros, a lo que es Tingo María. Bueno, ecosistema ya sabemos qué es, ¿no? Es el conjunto de seres vivos y seres no vivos que se encuentran en un mismo lugar. Clases de ecosistemas, tenemos terrestres, marítimos. En los terrestres tenemos bosques, desiertos. Obviamente los bosques es donde hay abundante vegetación, desiertos, mínima o nula vegetación. En los marítimos tenemos a los arrecifes de coral, las lagunas, etc. Ojo, el ecosistema es un sistema abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Que ingresa una cantidad de materia y energía y también puede salir la misma cantidad de materia y energía. Pero no de la misma forma. Ojo, estoy hablando, claro, de la misma cantidad, no necesariamente de la misma forma. ¿Qué es sucesión ecológica? Es cuando nosotros vamos cambiando los seres que habitan normalmente en un lugar. Es el reemplazo de algunos elementos del ecosistema por otros en el transcurso del tiempo. Así, una determinada área es colonizada por especies vegetales cada vez más complejas. Y si el medio lo permite, aparecen musgos y líquenes, sucedidos por pasos, luego por arbustos, finalmente por árboles. Ya. Esto es básico, ¿no? Muy notorio. Por ejemplo, yo tengo mi chacra, ¿ya? Tengo mi chacra. Y no me voy a cultivarlos de un año. Cuando voy a ver, ¿qué voy a encontrar? Lo voy a encontrar pues lleno de árboles, de plantas, hasta de plantas frutales, de mala hierba. ¿Por qué? Porque por sí mismo el ambiente se está sucediendo, se está regenerando de tal manera que busque preservar a los seres vivos que habitan en él. ¿Ya? Dice, la sucesión ecológica se pone en marcha cuando una causa natural o antropogénica despeja un espacio de las comunidades biológicas presentes o las altera gravemente. Es la integración natural de nuevas especies dominantes de tipo vegetal al medio. ¿Listo? Y hay dos tipos de sucesiones, una primaria y otra secundaria. Aquí en el gráfico podemos ver, ¿no? Que originalmente no había nada, luego habían cosas pequeñas, pastitos, unos arbustos, luego van creciendo hasta generar árboles grandes. En una sucesión primaria, esta se va a dar en una zona
preexistente. O sea que ya hay algunas plantas en ese lugar. Eso significa sucesión primaria. Y puede durar miles de años. En la secundaria, una sucesión secundaria es cuando ya se acabó las plantas en ese lugar y nuevamente empieza la reforestación. En el caso de la sucesión secundaria, podemos ver nosotros el ejemplo de estos incendios forestales. Si bien es cierto, los incendios forestales se van a dar porque se eleva la temperatura media del ambiente, también resulta que estos incendios forestales son necesarios para regenerar nuevas especies, nuevos seres vivos en un ambiente. O sea, para limpiar de lo que ya había actualmente de lo que hay, limpiarlo y que crezca una nueva especie. Eso lo conocemos como sucesión secundaria. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, vamos con la retroalimentación. Maricielo. La bla, 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 bla es el estudio de los seres vivos con su medio ambiente. Ecología. Muy bien. Jesús. ¿Qué pasa? El Zoólogo alemán Ernest Haeckel. Acuñó por primera vez la palabra ecología. Perfecto. Carlos. Ya no nos escucha Carlos. Brian Molina. Brian. Antes que me conteste, señor Brian, me estás debiendo muchas tareas. Profe. Brian. Sí. Me estás debiendo muchas tareas, Brian, ¿ah? Preocúpate en enviármelas. Lo más pronto que puedas. A ver, Brian. Es el espacio geográfico limitado donde un individuo o población desarrolla sus actividades. A esto se denomina nicho. Yo, profesor. Dime, a ver. Hábitat. No. Sí. Ya, hábitat. Muy bien. Hábitat. Esto está facilito, ¿no? ¿Quiénes son los factores abióticos? Los factores Abióticos, la luz, el calor, el suelo, ajá. Los factores bióticos, animales, plantas, bacterias. animales, plantas, bacterias y el hombre. Ya, a ver aquí. El cóndor carroñero es un ejemplo de Milagros. El cóndor carroñero es un ejemplo de ¿Dónde está? Yo, profesor. otra vez tú, Isaac. Bioma. No. Yo. Dale, Isaac, dale. Nicho ecológico. Claro, nicho ecológico. La función que cumple dentro de un ecosistema. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Ya saben, ustedes resuelvan los ejercicios, le toman foto y los suben al Irukai. Nos vemos. Se cuidan.